El estado mexicano más codiciado de Estados Unidos. Un título que llama mucho la atención y en el que podré culturizarme más sobre México. Vídeo extraído del canal Geolsis, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. A finales del siglo XVIII, tras obtener su independencia, Estados Unidos inició su legendaria expansión hacia el oeste. Millones de personas a bordo de diligencias viajaron a través del país en busca de nuevas tierras. Fue en ese periodo cuando Estados Unidos, dispuesto a hacer realidad la doctrina del destino manifiesto, le declaró la guerra a México con el propósito de extender territorio. Fue así que amplió sus dominios de costa a costa. Estados como California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada y Utah, que formaban parte de la República Mexicana, quedaron en manos de Estados Unidos. Sin embargo, en la mira de Estados Unidos también estaba otro estado al sur de su frontera con México, cuyos recursos naturales y ubicación lo volvían estratégico para los intereses estadounidenses. Se trataba del estado de Sonora. Ubicado al noroeste de México, Sonora es hoy uno de los estados más importantes para las industrias agropecuaria, ganadera y manufacturera. Con un litoral de más de 1.200 kilómetros en el Golfo de California, es también uno de los principales productores pesqueros del país. ¿Cómo fue que Estados Unidos intentó arrebatarle el territorio de Sonora a México? ¿Por qué era estratégico para Estados Unidos hacerse con el control de estas tierras, mayormente desérticas y áridas? Quédate en este video que aquí te lo vamos a explicar. Y que no lo consiguió. No lo consiguió. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El estado de Sonora se ubica al noroeste de México, en la frontera con Estados Unidos, una región marcada por la presencia de uno de los desiertos más calurosos del mundo. Sonora limita al este con Chihuahua, al sur con Sinaloa, al oeste con el Mar de Cortés y al norte con los estados de Arizona y Nuevo México. Con una extensión de 179.355 kilómetros cuadrados, Sonora es el segundo estado más grande de México, solo por debajo de Chihuahua. Por su dimensión territorial, es más extenso que países como Uruguay, Grecia, Portugal o Corea del Sur. Su población alcanza los 2.944.840 habitantes. La desproporción entre ese vasto territorio y el bajo número de habitantes da como resultado que Sonora sea el quinto estado menos densamente poblado de México, con un promedio de solo 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Para darnos una idea de su baja densidad poblacional, basta con decir que Ciudad de México, con una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados, tiene una tasa de 613 habitantes por kilómetro cuadrado. Sonora está dividido en 72 municipios. Su capital y ciudad más poblada es Hermosillo, hogar de 936.000 habitantes, integrado por una cabecera municipal y otros pueblos como Bahía de Quino, que administrativamente le pertenecen. Otras ciudades importantes de Sonora, además de su capital, son Ciudad Obregón, una de las zonas agrícolas más grandes del noroeste de México, Navojoa, epicentro del pueblo mayo, Puerto Peñasco, destino del turismo internacional de playa, Guaymas, uno de los puertos de altura del Pacífico mexicano, y Nogales, donde se encuentra el paso fronterizo más transitado de Sonora. Aunque la agricultura y la ganadería han sido los motores de la economía sonorense durante siglos, en la actualidad son el sector de los servicios y las manufacturas las que generan mayores fuentes de empleo. Pero cultural e históricamente, Sonora está asociado a la ganadería, por lo que la gastronomía regional tiene como ingrediente principal la carne de res, de donde salen dos de los platillos más tradicionales de la región, la carne asada y la machaca. Sonora también es un estado agrícola, primer productor nacional de trigo, con una cosecha anual de 2 millones de toneladas en 300.000 hectáreas de tierra sembrada. El trigo es el ingrediente principal para preparar otro de los platillos más tradicionales del norte de México, las tortillas de harina, con las que se elaboran los famosos burritos, una especie de taco enrollado relleno, ya sea de carne asada, frijoles con queso o machaca de res.
Los burritos, yo los he probado en algunos sitios, sí, están buenos. Bueno, lo que he probado que han hecho aquí, claro. Quiere decir que si voy a México, pues seguro que están mucho más buenos. Por lo que me han puesto en comentarios cuando lo he mostrado en las redes sociales. Millones de productos agrícolas al año. Entre sus grandes regiones agrícolas destacan el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, al sur del estado, donde se cultivan maíz, trigo, frijol, sorgo, soya, girasol, algodón y cártamo, principalmente. Al norte del estado se encuentra otro de los polos agrícolas de Sonora, el Valle de San Luis, una vasta región de más de 32.000 hectáreas, donde se cultivan productos como algodón, hortalizas, alfalfa, maíz y trigo. El Valle de San Luis debe su nombre a San Luis Río Colorado, un municipio fronterizo, ubicado entre el gran desierto de Altar al sur, la frontera con Estados Unidos al norte y el Valle de Mexicali al oeste. El Valle de San Luis y el Valle de Mexicali están prácticamente pegados. Ambos son irrigados por las aguas canalizadas del río Colorado, que atraviesa 5 estados de Estados Unidos, antes de llegar a la frontera con México. El Valle de San Luis destaca por ser el principal productor nacional de dátil, un fruto obtenido de una variedad de palmeras originarias de Oriente Medio, que se usa sobre todo como un endulzante natural. Pero Sonora también destaca por ser el primer lugar en el país en cultivo de uva de mesa, con una producción de alrededor de 308 toneladas por año. Dátiles y uvas en España se producen mucho. Hay mucha uva en España y también hay muchas palmeras con dátiles, sobre todo donde vivo. Me ha llamado la atención, en eso somos muy parecidos, amigos? Cuya comercialización alcanza los 10.000 millones de pesos en el mercado. Una de las bebidas alcohólicas tradicionales de Sonora es el bacanora, un licor elaborado con el jugo de la planta de agave vivípara y que cuenta con denominación de origen, es decir, que solo se puede producir en determinados municipios del estado de Sonora. Yo lo quiero probar, y lo digo en serio. No sabía que existía esta bebida y ya la quiero probar. Lo necesitaba y no sabía que estaba en mi vida. ¡Quiero esto! La actividad agrícola y ganadera ha provocado que el estilo de vida vaquero forme parte de la identidad cultural del estado, similar a la que prevalece en los estados vecinos del sur de Estados Unidos, como Arizona o Nuevo México, en los que también predomina la actividad ganadera y agrícola. La minería también ha jugado un papel clave en el desarrollo de Sonora desde los tiempos del virreinato, cuando se descubrieron los primeros yacimientos de oro y plata, aunque el cobre, molibdeno, selenio y en menor medida el oro son los principales minerales que se extraen en sus minas. Ahora bien, ¿de dónde proviene el nombre de Sonora? No existe consenso entre los historiadores acerca del origen y significado de esta palabra. Una de las teorías más difundidas señala que proviene de la palabra señora. Según esta versión, los primeros exploradores españoles llegaron a la región el 7 de octubre de 1533, día de Nuestra Señora del Rosario, debido a que los nativos yaquis que habitaban la región no podían pronunciar la letra ñ. La palabra señora derivó en Sonora. Otra teoría indica que una de las tribus indígenas de Sonora vivía en chozas de cañas, a las que llamaban sonot. Los españoles castellanizaron la palabra a Sonora. En cuanto a sus características geográficas, el 90% del territorio tiene condiciones desérticas o áridas. Las temperaturas ascienden a más de 40 grados Celsius en verano. Sin embargo, algunos factores geográficos han sido determinantes para que Sonora sea un estado rico en recursos naturales, con suelos extremadamente fértiles, que han permitido su desarrollo económico. Es curioso, que un lugar tan cálido, o sea, tan desértico, pero sí que es verdad que yo veo muchas similitudes con Valencia, que aquí tenemos mucha calor, también hay mucha humedad por estar al lado del mar, pero la tierra es ultra fértil y se cultiva muy bien y somos top en España en cuanto a cultivo. Creo que Sonora se pasa más calor que en Valencia todavía, y aunque tenga zonas desérticas, sí que tiene zonas fértiles también. En siglos de historia, la inmensa geografía de Sonora. Si bien es verdad que la mayoría del territorio sonorense tiene condiciones desérticas o áridas, existen diversos ecosistemas que tuvieron su origen hace millones de años, los cuales han permitido el desarrollo de la vida en este estado, que representa el 9.2% del territorio nacional. Se estima que hace unos 12 millones de años la península de Baja California comenzó a separarse del territorio continental. No llegó a convertirse en una isla, pero el espacio que dejó en medio es lo que ahora conocemos como Golfo de California o Mar de Cortés.
La formación de la península y el Golfo de California redujeron de manera considerable la humedad que ingresaba al territorio actual de Sonora. Esto provocó que toda esa parte del México actual se convirtiera en un territorio árido, compuesto principalmente por praderas y desiertos. Pero también le dio una costa de 816 kilómetros de longitud hacia un mar de aguas tranquilas y poco profundas, que hoy es parte vital del sustento económico de 4 estados del noroeste de México: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. De este a oeste, Sonora se divide en 4 áreas geográficas fundamentales. En la parte este se encuentra la Sierra Madre Occidental, una cadena montañosa que se extiende por 1.500 kilómetros en 8 estados del noroeste de México. En los mapas satelitales su presencia se nota a simple vista, ya que representa la única región verde de Sonora. Es esta región donde se presentan las temperaturas más agradables en todo el estado. Las masas de aire húmedo ingresan desde el Océano Pacífico y atraviesan todo el territorio sonorense hasta toparse con las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde se enfrían y se precipitan en forma de lluvia o nieve. Las lluvias o el agua del deshielo forman mantos acuíferos, ríos y arroyos que fluyen hacia el oeste, donde se encuentra la siguiente zona geográfica: los valles paralelos del centro. La zona de los valles se ubica en medio de la Sierra Madre Occidental y el Golfo de California. Abarca un territorio de entre 50 y 120 kilómetros de ancho. Es aquí donde se encuentran las principales ciudades de Sonora. Muy verde esa zona, Los ríos que fluyen desde la sierra y desembocan en el Golfo permiten el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Los suelos del valle, además, son ricos en minerales. Los principales ríos que atraviesan el estado son el río Colorado, que sirve de frontera natural entre Sonora y Baja California; el río Yaqui, cuyas aguas riegan la zona agrícola del Valle del Yaqui y alimentan varias presas hidroeléctricas en su cauce, desde la Sierra Madre Occidental hasta el Golfo de California. Ahora empiezo a entender por qué a Estados Unidos le hubiera gustado conquistar Sonora. Claro, es válido para muchas cosas, lo estamos viendo. Y el río Mayo, cuyas aguas también se usan para generar electricidad y para el riego agrícola en el Valle del Mayo. Más hacia el oeste se encuentra la zona costera. La región cuenta con numerosos destinos de playa, como San Carlos o Puerto Peñasco, famosos por sus playas de arena blanca, sus bellezas naturales y sus espectaculares puestas de sol. Y espectacular es esta vista, visto desde aquí. Anda que no me vendría bien ahora estar ahí en esa playita, madre mía. Ambos lugares, además, concentran una importante población estadounidense y canadiense. Esto, o sea, claro, toda arena, ¿no? O sea, wow. Está la playa, los edificios y luego continúa la arena, ¿eh? No, es curioso, me llama la atención, ¿eh? Que decide pasar los inviernos en alguno de estos 2 destinos por su clima favorable. La pesca también juega un papel fundamental en la economía de la región. Sonora es el principal productor acuícola de México, con más del 44% de la producción pesquera nacional. Sonora aguarda casi la mitad. Esto es muy bueno, ¿eh? Vamos, que hay que ir a Sonora para comer buen pescado, ¿no? O sea, se distribuye en todo en México, claro, pero allí está fresco, fresco, fresco. Juega un papel fundamental en la economía de la región. Sonora es el principal productor acuícola de México, con más del 44% de la producción pesquera nacional y una tercera parte de los cultivos de lobina, camarón, ostión, bagre y otras especies. La producción acuícola y pesquera en Sonora alcanza las 860,000 toneladas de alimentos. En la región noroeste del estado se encuentra el desierto de Sonora, también conocido como desierto de Gila, que se extiende por un territorio de 311,000 kilómetros cuadrados en los estados de Baja California y Sonora, en México, y Arizona y California, en Estados Unidos. El desierto de Sonora es pedregoso y arbolado debido a la gran cantidad de especies de árboles, incluyendo los cactus conocidos como saguaros. En el Gran Desierto de Altar, uno de los ecosistemas en los que se divide el desierto de Sonora, se encuentra un mar de dunas de arena, las cuales solo se pueden visitar entre los meses de octubre y mayo, debido a las altas temperaturas que se presentan en verano. El desierto de Sonora es uno de los lugares más calurosos del mundo. En julio de 2023, un satélite de la NASA detectó una temperatura de 80.8 grados Celsius en la zona de... ¿Para qué? Pensaba que iba a decir 50. ¿80? 80 grados, tío. Dios. Rocas volcánicas del Pinacate.
Se trata de la temperatura más alta medida en la superficie del planeta Tierra. La Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar es un área natural protegida que se encuentra entre Puerto Peñasco al sur y la frontera con Estados Unidos al norte. Consiste en una región cubierta por una serie de gigantescos cráteres volcánicos extintos, por la desolada belleza de sus formaciones geológicas, por su enorme diversidad biológica y por ser uno de los lugares más fotogénicos de México. El Pinacate recibe todos los años a cientos de miles de turistas. Otro de los lugares protegidos más representativos de Sonora es la isla Tiburón, con una extensión de 1.208 kilómetros cuadrados. Es la isla más grande del Golfo de California. Está separada de la costa por una estrecha franja de solo 3 kilómetros de ancho, conocida como Estrecho del Infiernillo. La isla está deshabitada, ya que tiene la categoría de reserva ecológica. La tribu de los Seris la considera como la cuna de su pueblo. Los Seris son uno de los 8 pueblos indígenas que habitan el estado de Sonora, quienes a la llegada de los primeros exploradores españoles ya tenían siglos habitando estas tierras, por lo que ofrecieron una feroz resistencia a los primeros intentos de colonización europea. El estado mexicano que Estados Unidos quiso conquistar. Antes de la llegada de los europeos, el territorio sonorense estaba habitado por indígenas guajiros, yaquis, mayos, pimas, seris, cucapas y pápagos, principalmente. Los primeros españoles en llegar a la región fueron los misioneros Pedro Méndez y Andrés Pérez de Rivas, para iniciar con la evangelización. Sin embargo, la feroz resistencia yaqui y las duras condiciones del desierto mantuvieron a los europeos fuera de la región hasta el siglo XVII. Claro, no me extraña, no estaban acostumbrados a esos climas. En 1687 llegó a Sonora el jesuita italiano Eusebio Francisco Kino, mejor conocido como Padre Kino, quien fundó la primera misión en el actual municipio de Cocurpe. Pero 2 años antes, en 1685, se había fundado la villa de Álamos, tras el descubrimiento de minas de plata en la región. La explotación de los yacimientos de minerales produjo el crecimiento de Álamos, hasta convertirla en una de las ciudades más ricas del noroeste de la Nueva España. El Padre Kino ordenó construir iglesias y misiones en otras zonas del actual territorio sonorense, que se convirtieron en verdaderos pueblos como Caborca, Tuputama, Imuris, Cocóspera y Magdalena de Quino, donde descansan los restos del jesuita. El Padre Kino, además, enseñó técnicas de cultivo a las poblaciones indígenas en las que predicaba, lo que permitió que algunas comunidades aumentaran su población. Sin embargo, a la misión evangelizadora de los jesuitas la acompañaba la explotación de la mano de obra indígena y de los recursos naturales, por lo que el sistema español y las misiones no tardaron en generar descontento entre la población nativa, la cual fue expulsada de sus tierras debido a que se encontraban cerca de las minas. Esto generó algunos ataques por parte de las tribus yaquis hacia los colonizadores, quienes tuvieron que construir presidios militares para resguardarse de los ataques nativos. A partir de 1767, el rey de España Carlos III expulsó a los jesuitas de los territorios controlados por España, lo que dio fin al sistema de misiones. Para finales del siglo XVIII, Sonora y Sinaloa formaban parte de la Intendencia de Arizpe, pero tras la independencia de México, entre 1810 y 1821, desaparecido el virreinato de la Nueva España, el territorio del nuevo país adoptó otras divisiones administrativas. Entre 1824 y 1830, una vez que entró en vigor la nueva Constitución de la República, Sinaloa y Sonora quedaron enlazados como el Estado de Occidente. Fue durante este periodo que se produce la Guerra del Yaqui, un conflicto armado entre el pueblo yaqui y el gobierno mexicano. La nueva Constitución establecía que todos los habitantes del país debían pagar impuestos al Estado, pero el pueblo yaqui no se consideraba parte de ese país, cuya capital y centro de toma de decisiones quedaba muy lejos, a más de 1.800 kilómetros de distancia. Además, los pueblos yaquis solo conocían del gobierno central la explotación laboral y el despojo de tierras, por lo que los enfrentamientos que se prolongaron durante el siglo XIX y el Porfiriato fueron objeto de abierto etnocidio. En 1831, Sonora se separó de Sinaloa y se constituyó como un estado independiente, con su propia constitución estatal y su capital en la ciudad de Hermosillo. Durante las primeras décadas de su nacimiento como país, México se enfrascó en una serie de guerras civiles y luchas por el poder entre conservadores y liberales, que impidieron la consolidación plena de la República.
En ese contexto de inestabilidad política, social y económica, en 1847 Estados Unidos inició una guerra contra México para apropiarse de la mitad de su territorio. Sonora fue uno de los estados perjudicados con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, que dio fin a la contienda militar. Antes de la guerra, era el estado más grande de México, pero con la entrega del territorio norte del país, Sonora perdió 3.393 kilómetros cuadrados y la economía estatal quedó en ruinas. En 1854, Sonora volvió a perder más territorio con la firma del Tratado de la Mesilla, por medio del cual se vendía a Estados Unidos otros 76.845 kilómetros cuadrados de un territorio conocido como la Mesilla, al norte de Sonora, que Estados Unidos quería para construir la ruta sur del ferrocarril transcontinental. La economía de Sonora no se recuperó hasta que la economía estatal quedó plenamente integrada con la economía nacional, gracias al desarrollo del sistema de ferrocarril durante el régimen de Porfirio Díaz. Los cambios económicos que llegaron durante el porfirismo permitieron también que extranjeros se apoderaran de grandes terrenos en México. En el caso de Sonora, el estadounidense William Corner, por ejemplo, poseía más de 500.000 hectáreas de terreno. Esta apropiación de tierra para la agricultura y para la explotación de yacimientos minerales por parte de nacionales y extranjeros volvió a despertar la inconformidad del pueblo yaqui y de otros pueblos nativos que ofrecieron una feroz resistencia a los invasores. Los yaquis, en particular, habían logrado mantener un control bastante autónomo de sus tierras, con un sistema agrícola expandido a lo largo de la ribera del río Yaqui. Expediciones filibusteras en Sonora. En 1774, las 13 colonias de Estados Unidos obtuvieron su independencia de Gran Bretaña. A partir de entonces, se propagó entre los estadounidenses el anhelo de expansión hacia el oeste. El Destino Manifiesto, una doctrina que señalaba que Estados Unidos era una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Océano Pacífico, se apoderó de la nación recién independizada. Esta doctrina llevó al gobierno estadounidense a iniciar una guerra contra México para apoderarse de los territorios al norte del río Bravo. Fue así como los estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado se convirtieron en territorios de la Unión. Para fomentar la migración hacia el oeste, el gobierno de Estados Unidos ayudó a difundir la noticia del hallazgo de oro en California, lo que se tradujo en una oleada migratoria de familias enteras hacia la costa oeste. Fue entonces que los defensores de la expansión mostraron un gran interés por el estado de Sonora. No dudaban de que aquella provincia mexicana, con abundantes recursos agrícolas y mineros, con el tiempo también sería adquirida por Estados Unidos. Entre 1851 y 1857 se registraron una serie de expediciones hacia el noroeste de México, concretamente hacia los estados de Sonora y Baja California. Filibusteros estadounidenses y franceses buscaban independizar ambos estados de la República Mexicana, bajo el argumento de que el gobierno mexicano estaba sumido en el caos político y económico y no era capaz de defender aquellas tierras alejadas del centro. Vamos, que utilizaban todos los medios posibles para poder quedarse con el territorio por el oro que tenía y todos los recursos naturales que había. Los ingleses, que atacaban embarcaciones cargadas con mercancías en su trayecto hacia Europa. Los filibusteros eran piratas que no se alejaban de las costas de América y se dedicaban a saquear pueblos costeros. La leyenda de la riqueza de Sonora inició desde que se descubrieron las primeras minas de plata en 1736. Posteriormente, a inicios del siglo XIX, en la última etapa del virreinato de la Nueva España, el famoso escritor alemán Alexander von Humboldt recorrió México durante 5 años. El resultado de su exploración fue el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, donde se refirió a México como la joya de la corona española, tanto por sus riquezas territoriales como por lo favorable de su posición para el comercio con Europa y Asia. Humboldt también difundió en el mundo la leyenda de las riquezas de Sonora. Señaló que en aquella región septentrional se habían encontrado pepitas de oro puro de 2 a 3 kilogramos de peso y que todas las quebradas e incluso en algunos llanos tenían oro de levadura diseminado en terrenos de aluvión o acarreo. Después de la independencia, continuó la leyenda de la riqueza de Sonora, lo que sedujo a muchos ciudadanos norteamericanos que habían llegado hasta California, atraídos por la fiebre del oro. Cuando se descubrieron los primeros yacimientos en Sacramento, se pensó que en Sonora, tan cercano a California, debían existir numerosas minas.
Fue así que en 1851, un grupo de californianos hizo un recorrido de exploración por el valle del río Gila, en aquel entonces frontera natural entre México y Estados Unidos. El grupo confirmó el descubrimiento de yacimientos de oro y plata y la noticia se esparció. El resultado fue la organización de una serie de empresas de filibusteros, con la anexión de Sonora a los Estados Unidos como meta principal. Una de las expediciones más conocidas es la de William Walker, un médico, abogado y mercenario estadounidense, quien en 1853 pretendió apropiarse del territorio federal de Baja California y Sonora. Incluso llegó a proclamar una efímera República de Sonora, que terminó en un fracaso absoluto. Ya en 1851, el aventurero francés Charles de Pindary había organizado y creado una colonia francesa en Cocóspera, donde se encontraba una de las misiones jesuitas fundadas por el Padre Quino casi 2 siglos atrás. Pindary reunió alrededor de 88 franceses de San Francisco, California, y se embarcó con rumbo a México. Primero llegó a Guaymas, en Sonora, en diciembre de 1851. Ahí los franceses fueron bien recibidos por los locales, quienes incluso les vendieron víveres y otros materiales que necesitaban para su exploración. Los franceses se instalaron en Cocóspera y pronto otros más llegaron y se unieron. La colonia contaba con cerca de 150 miembros. Construyeron una granja y posteriormente comenzaron a explotar las minas. El gobierno mexicano les permitió establecerse con la condición de que frenaran el avance de los apaches en la región. Además, les prometió abastecimiento de alimentos y otras necesidades básicas. Sin embargo, esto no ocurrió. Enfrentados con la hambruna, los colonos franceses fueron dejando la región hasta que el 5 de junio de 1852, Charles de Pindary fue encontrado muerto en su tienda de campaña por un disparo. Nunca se supo si se trató de un asesinato o si fue el propio Charles. Otro de los filibusteros franceses que intentaron apropiarse de Sonora fue Gastón de Rousset-Bourbon. Atacó Hermosillo y propuso separar Sonora de la República Mexicana. Sin embargo, un brote de disentería afectó a sus hombres y a él mismo, por lo que el conde salió primero a Guaymas y luego a San Francisco, California, y no regresó a México. Algunos políticos sostenían que la única solución a la inestabilidad política mexicana se encontraba en el establecimiento de un protectorado norteamericano en el noroeste de la República, con el propósito de una posterior anexión. Otros decían que solo así se protegería no solo a los mismos habitantes de Sonora, sino a los estadounidenses que habían invertido en plantaciones de algodón y minas de plata y cobre. Uno de ellos fue el estadounidense John Robinson, quien se había establecido en Sonora después de la independencia de México. Robinson era dueño de grandes latifundios, además de cónsul y dueño de prácticamente de todo el puerto Guaymas. Guaymas, considerado el mejor puerto mexicano del Pacífico, era un punto esencial en las ambiciones expansionistas, ya que querían convertirlo en la terminal de un ferrocarril que uniría Arizona y el suroeste de Estados Unidos con el océano. Estados Unidos planeaba construir un ferrocarril transcontinental que acortara la ruta entre el Océano Pacífico y Atlántico, para lo que sería necesario apoderarse del norte de México, pues las únicas tierras adecuadas para la construcción del ferrocarril, el Paso del Norte y el Valle de Gila, se encontraban en esa región. El ferrocarril permitiría que Estados Unidos controlara todo el mercado de América del Norte, en detrimento de la industria y el comercio europeos. La adquisición de Sonora, entonces, no era más que una cuestión de tiempo. No solo los residentes de Arizona deseaban esta anexión, también ciudadanos de Nueva York, Illinois, Ohio, Tennessee y Missouri les interesaba tanto las minas como los fértiles valles y la protección de la nueva ruta del correo del sur a California. Robert P. Letcher, exministro norteamericano en Ciudad de México, pidió en agosto de 1859 a su presidente que comprase el estado de Sonora. La prensa de California contribuía a difundir el espíritu expansionista y la creencia en una posible anexión de Sonora. Se aseguraba que la región proveería toda la costa del Pacífico con casi todas las clases de granos, si la raza anglosajón extendiese su territorio sobre el suelo dorado. La prensa reprodujo opiniones de viajeros recién llegados de Sonora en las que se señalaba que había un movimiento social que demandaba la anexión a los Estados Unidos. Incluso se llegó a afirmar que los sonorenses no pueden protegerse a sí mismos y el gobierno no puede protegerlos, y su única esperanza es una guerra y la ocupación de su territorio por las tropas de los Estados Unidos. Por eso urgía a sus gobernantes a intervenir. El destino manifiesto no se había visto satisfecho con la adquisición de la mitad del territorio mexicano. Ahora se pretendía la anexión del noroeste de México,
en particular del estado de Sonora. Los motivos, como ya vimos, eran varios: la legendaria riqueza de sus minas, la inestabilidad política de México, etc. También los problemas en la frontera con las incursiones de los pueblos nativos, la necesidad de proteger a los ciudadanos e inversiones estadounidenses en suelo mexicano, el interés por construir un ferrocarril que atravesara el suroeste de Estados Unidos hasta llegar al puerto de Guaymas y el temor a una intervención europea en aquella región. Aunque el gobierno mexicano estuvo a punto de perder otra negociación con el gobierno estadounidense, nunca se pudo concretar la nueva anexión. De acuerdo con la historiadora Ana Rosa Suárez, las causas es que los sonorenses probaron, por primera vez en la historia de México, un firme sentimiento nacionalista. Ellos querían pertenecer a México. De modo que no solo organizaron y sostuvieron una firme resistencia en las ocasiones en que se vieron amenazados, sino que manifestaron con claridad que no aceptarían fácilmente una participación que amenazara o pudiese amenazar sus bienes o su independencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros. Vídeo muy interesante sobre la historia de México, sobre la historia de Sonora. Me ha dejado impactado en muchas anécdotas y muy contento, la verdad, de haber visto esto. Bien, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!